Buenas noches, mi nombre es Gianfranco Ortega, soy estudiante de la materia Elementos de Máquinas 2, dictada por el profesor Luis Rodríguez de la Universidad Fermín Toro, modalidad SAIA. Hoy voy a dar una breve explicación, un breve resumen sobre lo que es un rodamiento y el abarcado tema tanto la selección y la importancia de este. Para definir brevemente lo que es un rodamiento, se puede decir que este es un tipo de cojinete, por así decirlo, que es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este por medio de una rodadura. Que bueno, principalmente le sirve de apoyo y facilita el desplazamiento. Muchas veces vemos rodamientos, o también conocidos aquí en Venezuela como rolineras, en distintos elementos. Por lo menos las ruedas traseras de un carro de tracción delantera, vemos que estas ruedas de la parte de atrás son empleadas mediante el uso de rodamientos. Por así decirlo, es un elemento rotativo inventado por un ingeniero llamado Steven Gustav Winskill, el cual, como ya anteriormente constado, consta de dos elementos, uno rotativo y otro fijo, el cual le permite realizar movimientos giratorios, así reduciendo la fricción entre ambos elementos. Entre los tipos de rodamientos que tenemos, porque este tiene varias clasificaciones, tenemos rodamientos rígidos de bolas. Sabemos que el rodamiento son dos clases de aros, los cuales dentro de este tienen una serie de bolas de un determinado material. Estos son usados en una gran variedad de aplicaciones, son fáciles de diseñar, no son separables, es considerado un elemento un compuesto elemento, son capaces de operar en altas e incluso muy altas velocidades, altas revoluciones, y bueno, por así decirlo, requieren poca atención o mantenimiento de servicio. Otro tipo de rodamientos, tenemos los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular. Este tipo de rodamiento tiene dispuesto en sus caminos de rodadura de forma de que la presión ejercida dentro de las bolas que están en el rodamiento es aplicada oblicuamente con respecto al eje principal. Como consecuencia de esta disposición, bueno, tenemos que el rodamiento es especial y específicamente apropiado para soportar no solamente cargas radiales, sino también como cargas axiales, debiéndose montarse el mismo, pero en contraposición con otro rodamiento para que pueda recibir una carga axial en el sentido contrario. Tenemos rodamientos de agujas, que son rodamientos con rodillos cilíndricos bastante delgados y largos en relación con su menor diámetro. Bueno, es que tiene un diámetro mayor y un diámetro menor. A pesar de su pequeña sección, estos rodamientos tienen una gran capacidad de carga y son eminentemente apropiados para la aplicación, tanto espacios en los que se necesita una carga radial limitada. Este tipo de rodamiento es comúnmente muy utilizado por lo menos en pedales para bicicletas o tipos de distintivos tipo de avioneta. Tenemos también rodamientos de rodillos cónicos, los cuales, debido a la posición oblicua, es decir, que una clase de un cono de los rodillos de camino de rodadura, es especialmente adecuado para resistir cargas axiales y radiales simultáneas, es decir, un tipo de cargas combinadas. Para casos en que la carga axial es muy importante, hay una serie de rodamientos cuyo ángulo es muy abierto. Este rodamiento, bueno, debe montarse en posición con otro rodamiento capaz de soportar los esfuerzos axiales que se le van a ser aplicados en sentido contrario. El rodamiento, bueno, por así decirlo, es desmontable, y el aro interior con sus rodillos con respecto al aro exterior se montan cada uno separadamente. Tenemos rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje. También tenemos rodamientos axiales o rodillos de rótula, los cuales, por así decirlo, bueno, tienen una hilera de rodillos situados oblicuamente, los cuales, guiados por una pestaña de aro fijo al eje, giran sobre la superficie esférica del aro apoyando sobre el soporte. Estos, bueno, son muy utilizados en muchos elementos, pero no tanto como el rodamiento nombrado anteriormente, que es de rígido de bolas. Tenemos también el rodamiento de bolas a rótula, que estos prácticamente, por así decirlo, tienen dos hileras de bolas que apoyan sobre un camino de rodadura esférico
en el aro exterior, permitiendo desalineaciones angulares con respecto al eje de soporte. Son prácticamente, por decirlo así, un elemento que, como por dar un ejemplo, por el efecto de las dilataciones, se puede decir que mediante las flexiones en el eje o por el modo de la construcción, esta forma hace que liberen 2 grados, 2 o un poco más grados de libertad correspondientes al giro del aro interior con respecto a los ejes geométricos que se encuentran perpendicularmente al eje exterior. Es decir, que este tiene una breve inclinación al momento de ser aplicada la carga. Tenemos también lo que son los rodamientos de rodillos cilíndricos, que para abreviarlos o resumiéndolos un poco de forma rápida, estos se subdividen en tipo NU, en tipo N, en tipo NJ y en tipo NUP. Recordemos que los rodamientos de rodillos son más rígidos que los de bolas y se utilizan para cargas pesadas y ejes de gran diámetro. Viéndolo mucho en alambrito industrial, tenemos los rodamientos de rodillos a rótula, tenemos también los rodamientos axiales de bolas de simple efecto, que estos ambos se correlacionan bastante su funcionalidad. Y por último tenemos los rodillos de aguja de empuje, que pueden soportar pesadas cargas axiales, son, por decirlo así, inservibles a las cargas de choque y proveen aplicaciones de rodamientos duras requiriendo un mínimo espacio axial. Ahora muy bien, sabemos que estos están basados en la tribología. La funcionalidad de los rodamientos están correlacionados con el ámbito de la tribología, que ya muy bien conocemos como fricción, lubricación y desgaste. Como ya anteriormente habíamos nombrado, los rodamientos lo que constan es para evitar la fricción en exceso dentro de la funcionalidad del elemento. Ahora muy bien, hablando sobre la selección de rodamientos, tenemos que lo primero es el procedimiento de la selección. Los rodamientos están disponibles en una gran variedad de tipos que ya anteriormente habíamos nombrado, ya sea por su funcionalidad, sus dimensiones, etcétera. Funcionalidad de acuerdo al diseñador o la persona que lo vaya a emplear lo desee. Lo que tenemos que tener en cuenta, ya una vez teniendo la consideración de qué tipo de rodamiento vamos a utilizar, tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de la selección. Por lo menos el espacio disponible en el cual el rodamiento va a estar empleado, para así saber las dimensiones exactas, tanto del diámetro del eje como del diámetro mayor. Tenemos que tomar en cuenta la consideración de la carga, de la capacidad de la carga, debido a que, como ya anteriormente habíamos nombrado, dependiendo del tipo de rodamiento, estos pueden soportar cargas axiales o cargas radiales o ambas, puede ser una combinación de cargas. Por ello tenemos que emplear y evaluar separadamente la carga que se le va a ser aplicada para tomar la selección de buena manera. Tenemos la velocidad de rotación, igualmente un factor que tenemos que tomar en cuenta al momento de escoger el rodamiento, debido a que dependiendo del rodamiento aguanta altas revoluciones o hay unos que aguantan pocas revoluciones, que son específicamente dependiendo de la funcionalidad que se le va a dar. Tenemos también otros factores como son la precisión del funcionamiento, dependiendo de la duración que le queremos dar al elemento que va a utilizar el rodamiento. También tenemos que tomar en cuenta la propiedad de la rigidez que tenga este rodamiento. La deslineación de los aros interiores y exteriores también son unos factores importantes al momento de consideraciones en el diseño. También tenemos lo que es el nivel de ruido y par, que es el nivel sonoro, por así decirlo. Como tenemos que son fabricados con alta precisión los rodamientos, por ende el nivel de ruido y par son mínimos. Para aplicaciones, tenemos que se requieren particularmente poco ruido o bajo par. Los rodamientos rígidos de bola y los rodamientos de rodillos cilíndricos son los más apropiados para proporcionar una funcionalidad silenciosa. Y por último tenemos la facilidad y la ampliación del montaje y desmontaje. Si necesitamos un rodamiento que amerite ser de fácil o poca complicación al momento de desmontarlo, tenemos que tomar en cuenta esta consideración, porque tenemos que algunas aplicaciones requieren frecuentes montajes y desmontajes para inspecciones periódicas como mantenimiento, como por así decirlo anteriormente, los rodamientos que se encuentran en las ruedas de atrás de un carro de tracción delantera, que requieren un constante mantenimiento o cambio
cada cierto tiempo. Por ello, estos tienen que ser de fácil montaje y desmontaje. Los rodamientos más apropiados para tales aplicaciones de montaje y desmontaje de forma fácil tenemos que son los de rodillos cilíndricos, los de rodillos cónicos o de aguja. Estos empleándose de fácil procedimiento de montaje y desmontaje. Por último, en el ámbito de este tema, para concluir esta discusión, tenemos que la importancia de los rodamientos es bastante explícita, debido a que, por lo menos, si tomamos en cuenta que las diferentes funciones que nos proporcionan los rodamientos a nuestras máquinas sabemos que requieren de partes móviles para la transmisión de movimiento, y normalmente este movimiento es por la rotación de levas o por así decirlo, bielas de empujado de varilla. Estos componentes giran sobre otros llamados ejes y árboles de transmisión de potencia. Para poder llevar a cabo este efecto ya anteriormente nombrado, se sabe que hace falta un elemento mecánico apropiado, el cual es el rodamiento. Para ser más claro en la cordialidad de la importancia, se puede decir que, por lo menos, un ejemplo, un árbol de leva, por decirlo así, un eje simple, es un elemento dinámico de sección circular, una sección transversal que posee un diámetro específico, que transmite un par motor mediante los órganos mecánicos que llevan montados solidariamente y giran, por así decirlo, en apoyo de unos soportes. Por lo tanto, lo que tradicionalmente conocemos como un eje principal o un eje primordial, en realidad, son árboles de transmisión de potencia. Por así decirlo, el eje es un elemento estático que no gira por sí mismo, sino que sirve de apoyo o de de otros órganos que en realidad sí giran sobre él. Pero en la cuestión en la que no coinciden tanto con unos con los otros es la necesidad de contar con unos componentes de giro, que en este caso son los rodamientos intermedios, que soporten la fricción y reduzcan el desgaste, que anteriormente ya habíamos hablado sobre el efecto de la tribología. Estos, como ya habíamos nombrado, son elementos, por así decirlo, cojinete de bronce o rodamientos, que permiten tomar un elemento o un eje fijo para así proporcionarle una disminución de lo que es la fricción y el desgaste mediante el roce y las altas temperaturas. Como ya sabemos, al tener un rodamiento, aglomera un elemento fijo y aglomera otro elemento que primordialmente es fijo, pero gracias al rodamiento le proporciona un giro, haciendo que sirva con mayor funcionalidad y mayor eficacia, y dependiendo del tipo de rodamiento, se tiene que va a cumplir la funcionalidad deseada por la parte del diseñador. Y fue todo el resumen de acuerdo al tema de rodamiento, englobando los conceptos, los tipos, recomendaciones al momento de seleccionar un rodamiento, y por último especificamos lo que es la importancia de estos en el ámbito de la mecánica.